Hola, ¿qué tal a todos y todas? Mil gracias por seguirnos acompañando en El Poder. Hoy nos vamos para la localidad de Usme, en Bogotá, una de las puertas más grandes de la ruralidad. Allí viven cerca de 350.000 personas. Es una localidad grande. Además, desde hace 20, 25 años, siempre ha estado en medios de comunicación. Allí está el relleno sanitario Doña Juana, que recibe 7.000 toneladas de basura al día de Bogotá y diferentes municipios. Y además hay bastantes ladrilleras, que fue una de las fuentes o es una de las fuentes de trabajo, pero que además es de las que más contamina. Organizaciones sociales, protestas, enfermedades respiratorias es lo que se vive allí. Aquí va la primera parte de este reportaje en la localidad de Usme. La localidad de Usme se encuentra ubicada al sur de la ciudad, con 342.940 habitantes, donde el problema ambiental para algunos no es visible, pero las enfermedades respiratorias, los malos olores, la propagación de insectos y en ocasiones las amenazas de muerte son el diario vivir que enfrenta un sector de esta metrópolis, que con el pasar de los años se ha expandido y alejando del centro de la ciudad. En este sector la problemática que tenemos actualmente es el relleno sanitario Doña Juana. Hemos tenido varios derrumbes de las cuales nos ha afectado a las personas adultas y a la niñez. Principalmente los adultos mayores, o sea los abuelitos, son los que han tenido esa problemática de las vías respiratorias. Tenemos también el problema de los insectos, o sea las moscas, los zancudos y también los roedores, porque tenemos en este lado donde descarga la quebrada Yomasa al río Tunjuelo. Al comienzo que vinieron los de salud, mientras estuvo en la problemática y todo, luego nunca más volvieron, pero todo persiste, ¿no? Cada que hay el destapamiento del botadero para fumigar o hacer procedimientos, nos afecta mucho por los vectores, insectos, los niños más que todo, los adultos mayor como mi mamá, que ya sufre de problemas a los pulmones, le afecta muchísimo. En el año de 1997, aproximadamente 1 millón de toneladas de residuos se deslizaron, ocasionando una explosión de gran magnitud como consecuencia de la acumulación de gases y lixiviados, poniendo en alerta a las autoridades. Sin embargo, la intervención y las soluciones paliativas por parte de los gobiernos locales no fueron necesarias y en el año 2015 se presentó un nuevo deslizamiento de 600.000 toneladas de residuos, agudizando la situación y poniendo en riesgo la salud de los habitantes de la localidad. A raíz de que se desbordó el botadero Doña Juana, pues me empecé a enfermar de los pulmones. Pues no le puse mucho cuidado, pero pues el olor era terrible, los moscos, todo eso. Y pues como en mi casa todavía en esos tiempos no tenía plancha, vivíamos ahí, como se dice, provisional, armando la casita provisional. Entonces yo me empecé a enfermar, a fatigar, empecé a tener mucha tos. Yo trabajaba por días, ya no pude trabajar más porque los olores de los líquidos, todo eso me hacía mucho daño. Entonces, pues mis hijos resolvieron que no trabajara más. Y ahí empecé a ir al médico y me mandaron a hacer una serie de exámenes y resultó que tengo EPOC y hipertensión pulmonar, más apneas del sueño. Pero las apneas me salieron más después. Entonces yo duermo con CPAP y permanezco con oxígeno las 24 horas del día. Ha habido momentos que son insoportables los olores. Y lo mismo el problema de los moscas, zancudos, es tremendo. Sí, ahora ha bajado algo, pero no es suficiente. La causa, incluso, pues de ahí para acá yo me he visto con una enfermedad en la garganta, estuve enfermo, los pulmones, mi esposa también, ella sufre de POT, también mantiene muy enferma de la garganta, enferma de la garganta.
Sin embargo, las denuncias por parte de la comunidad han estado presentes en los últimos años. Su lucha por cuidar su territorio ha sido su bandera para evidenciar la crisis ambiental que hoy en día sigue afectando la salud de los más vulnerables que llevan más de 20 años conviviendo con el relleno Doña Juana. Cargar con esto es un suplicio, salir con esto es tenaz. A mí en mi casa no me volvieron a sacar a ningún lado, no me volvieron a invitar a ningún lado, porque qué pereza cargar con esto. Entonces, pues no, eso me tiene súper triste, me tiene deprimida. Se hizo las vueltas para lo del botadero Doña Juana, para lo que nos iban a reconocer. No han salido con nada, no nos han llamado, yo tengo los papeles de todos mis hijos. Yo soy mamá de 4 hijos, que cuando pasó lo del botadero, mis hijos todos vivían conmigo, eran pequeños, estudiaban acá alrededor. Ahora sale con que no aparecen en la dirección, con que no vivían acá. Entonces, pues no sé, no se han reportado con nada. Nosotros ya hemos ido a llevar papeles. Cuando dicen que vayan a la Defensoría del Pueblo y todo, que bueno, que ahí están al pendiente, pero pues hasta ahora no nos han dado ni una certificación ni nada de eso. Siempre los vecinos me comentan sobre el asunto de la indemnización, que qué ha pasado. Pues realmente me es muy difícil responderles a los vecinos sobre esa parte de la indemnización, porque supuestamente nos dicen que esos dineros los tiene la Defensoría del Pueblo. Y estamos en este momento con esta calamidad de la pandemia, que muchas familias de este sector somos de clase popular, que no tenemos los medios económicos por el desempleo, y sería lo más viable que la Defensoría del Pueblo tuviera en cuenta esta situación e hiciera la entrega de esos dineros. Como si fuera una historia de nunca acabar, el pasado mes de abril, justo en medio de la pandemia sanitaria por cuenta del COVID-19, un nuevo derrumbe volvió a ocurrir después de 4 años, agravando aún más la situación sanitaria y afectando a los barrios aledaños del relleno Doña Juana. La alcaldía de Claudia López prendió todas las alarmas para contrarrestar y darle una solución al principal y único relleno sanitario con que cuenta la ciudad, donde normalmente llega un promedio de 6.500 toneladas de basura. Allí en la localidad de Usme, en todo caso, toda esta cantidad de conflictividades, de situaciones complejas, ha llevado a 2 grandes procesos. Por un lado, un proceso muy grande de organizaciones sociales, como la organización social de Usme. Allí los maestros, las maestras, diferentes presidentes de juntas de acción comunal en lo urbano y en lo rural, han creado una organización bastante fuerte para reclamar por todos estos problemas que se han visto en la localidad. Y el otro proceso es que ha sido como una cuna de activismo político para muchos jóvenes. Estas organizaciones sociales no han tenido una relación amigable con casi ninguna de las alcaldías, siempre hay disputas, siempre hay protestas, y como ustedes lo vieron también hace algunos días, cuando apareció el trapo rojo como el símbolo del hambre en Colombia, allí fue una de las primeras localidades donde hubo bloqueos. Estas organizaciones sociales representan la lucha histórica de todas estas comunidades y de todas estas reivindicaciones que tienen las comunidades por hace más de 20 años. Con esto nos vamos a la segunda parte de esta historia. La localidad de Usme no solo ha tenido que enfrentar el problema del relleno Doña Juana, a esto se le suman los hornos de las ladrilleras, las cuales han aumentado la contaminación en esta localidad. De la producción que sale de allá, sale por esta avenida y por la de acá. No tienen ningún como cuidado para eso. Ellos bajan todo eso. Usted sabe que todos los carros ladrilleros son gente como que no tiene ninguna cultura ciudadana y llegan y bajan como, y ya han habido accidentes, por eso también. Y cuando ellos bajan, salen de allá de las ladrilleras con las llantas llenas de barro, dejan por las avenidas lleno, después llueve, se seca y entonces echa a pasar los otros carros y echa a salir del tierrero. Entonces la situación es de que eso nos ha venido afectando mucho, como han afectado también al parque Entre Nubes, que lo han venido explotando sin ningún manejo ambiental, sino que han cogido y han explotado. Han dejado unos huecos que se han llenado de agua y han habido hasta niños que se han ahogado
por esa problemática. El problema de las ladrilleras se agudizó cuando a mediados de siglo las tierras que se utilizaban para la producción agrícola dieron paso a la explotación en forma artesanal de materiales para la construcción, convirtiendo la zona en fuente importante de recursos para la urbanización de lo que hoy es Bogotá. En estos lugares existen alrededor de estos barrios 3 ladrilleras que son pues las más grandes, las más significativas, la ladrillera Prisma, la ladrillera Helios y la ladrillera Alemania. Todas ellas pues han venido realizando un proceso de explotación que para las comunidades afecta el código de minas, no se tiene en cuenta y en tal medida las comunidades de alguna manera se han organizado para visibilizar este tipo de problemáticas que los aquejan cotidianamente, ¿sí? De ahí pues que sea importante visibilizar lo que ocurre en estos lugares, porque a las comunidades se les ha dicho pues en los últimos años que a causa de que se establecieron en unas zonas que eran potencialmente inestables por remoción en masa, pues ellas eran las culpables. Pero lo que sucede cuando uno verifica con lupa y va y recorre los territorios con las comunidades es que hay unas afectaciones antrópicas que no las realizaron las comunidades, sino los procesos de explotación que por años han venido haciendo las ladrilleras y los procesos mineros en nuestra localidad. Los problemas respiratorios y el poco acceso a los servicios de salud han agudizado la situación e incluso la comunidad tiene fuertes denuncias. Alrededor del tema de las ladrilleras, claro, toda una suerte de explotación minera y además fabricación de insumos como bloque, ladrillo, la teja, todo este tipo de elementos que generan la necesidad de tener que utilizar hornos que se alimentan obviamente con, ante todo, carbón vegetal, después pasaron al mineral, en las más tecnificadas como es el caso de la Santa Fe, pues ahora trabaja con gas, pero todas ellas han tenido una fuerte influencia en la medida en que generan toda una suerte de partículas que han acrecentado las enfermedades respiratorias agudas. En este momento han bajado fuertemente la producción, no porque exista un ejercicio de controles, sino que por el contrario, la dinámica económica no ha permitido que las fábricas sigan en el auge que tuvieron hasta hace por lo menos 4 o 5 años. No tiene más sino el control diario que viene a ser un funcionario de la Secretaría de Ambiente que diligencia una planilla y pare de contar, pero los efectos les empieza usted a contar cuando se encuentra que en las terrazas de las casas del entorno, la gente cuando deja su ropita colgada va a encontrarla usted al otro día llena de cisco, de partícula. O si usted sirve un plato de comida y se demora en consumirlo, pues va a encontrar como si hubiera rociado pimienta sobre el plato de comida, pues mire toda la afectación que eso va generando. Aquí hay personas que han muerto por ese problema, el problema ambiental, por la polución. Usted llega y va a mirar las tejas, va a mirar las canales y están llenas de polución, ¿sí? Y eso ha afectado. Yo soy una de las personas que ya tengo que dormir con oxígeno de noche. Y así sucesivamente hay muchas personas que viven con esa problemática. En otros lugares cercanos a la localidad, a la entrada de la localidad por el portal de Usme, se encuentra la Fundación San Antonio y la multinacional Colsen y Cemex, que han venido explotando también el territorio, que han venido destruyendo sin generar una estrategia de responsabilidad social efectiva frente a las comunidades. ¿Sí? En ese escenario, como organización, como personas que habitamos estos lugares, como plataforma social Usme, hemos generado una estrategia que parte de un hecho primordial, es la visibilización de la problemática, ¿sí? Porque estos lugares son aislados de las carreteras principales, de la Caracas, de la Villavicencio, de la Boyacá, y por tanto las comunidades que vienen a la localidad Quinta, pues no se dan cuenta de la dimensión del problema. Pero cuando uno va al lugar, lo recorre, se da cuenta de que las comunidades se han visto totalmente afectadas por una serie de prácticas mineras que son a todas luces, vuelvo y repito, irresponsables. En muchas ocasiones, estas ladrilleras, con el objetivo de seguir explotando y deteriorando el territorio, manipulan a las personas poniendo en contra a los líderes que trabajan por el bien y la salud de su comunidad. A pesar de los diálogos y los pocos acercamientos entre las ladrilleras y la comunidad, la explotación y el daño al medio ambiente continúa. En estos lugares nos encontramos frente a 3 barrios.
¿sí? Brasilia, Yopal y San Juan de Usme, sector 4. Son unos barrios que se declararon en el 2007, 2009 en zona de riesgo, por tanto hubo declaración de zona de riesgo previo no mitigable y se les dijo a las comunidades que se tenían que ir de allí porque el lugar era inestable, ¿sí? Inestable desde siempre, dice la institucionalidad en cabeza del IDIGER, de la Secretaría Distrital de Hábitat y de la Caja de Vivienda Popular. Se les dice esto a las comunidades que viven en riesgo, pero no se tiene en cuenta todo el proceso histórico, por ejemplo, de explotación de la minería que ha afectado notablemente a la montaña, ¿sí? Sino dices que ustedes se establecieron allí y a causa de ese establecimiento de alguna manera la montaña se ha debilitado y por eso se producen los procesos de remoción en masa. Se les dice a las comunidades que ya sus barrios van a decretarse en riesgo, por tanto ya no son barrios formales, ¿sí? Un poco nublando, desvaneciendo todo el proceso histórico de construcción de los barrios de los sectores populares. Se les dice se van, se da la declaratoria. ¿Y cuál es la opción que se les brinda a las comunidades? Ir a vivir, a residir ahora en viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario. Viviendas bastante reducidas, bastante pequeñas, para familias que antes vivían en casas de 3, 4 pisos, como tenemos la posibilidad de ver. Los señores de la ladrillera ya me llamaron. Queremos hacerle algo, ratificarle algo. Pues Manglar nos brinda a Que nosotros bueno, los que qué cines. pasaba, que yo quería hacer cerrar la ladrillera. Hicieron reunión con los trabajadores, le dijeron a la gente que yo, Israel Ortiz, iba a hacer cerrar la ladrillera. Entonces que los iba a dejar sin trabajo a todos los trabajadores. Eso fue mal prisma, ¿sí? La otra no tengo conocimiento. Entonces ellos de una vez se me vinieron a mí y hasta me amenazaron, que pues me iban a chuzar porque cómo así que iban a dejar la familia de ellos sin el diario. Entonces yo me tocó decirle, no, yo no estoy haciendo eso, yo lo que estoy exigiendo es que le pongan más técnica, que arreglen la situación para que no contamine, porque a usted le están dando un trabajo, pero a sus familias las están contaminando, la están matando, y entonces no podemos cambiar una cosa por la otra, y si no nos morimos de hambre, nos vamos a morir de la contaminación y está muriendo la gente. Entonces el problema fue ese, entonces ya llegamos como casi a unos acuerdos con una señora que ahora es la gerente ahí, la de trabajos de recursos humanos, y ella llegó a un acuerdo que dijo, no, que entonces salió un programa de un saldo pedagógico para hacer un parque a ese lado, que es que para mitigar la problemática de contaminación, pero eso no nos sirvió porque ellos dieron los ladrillos y con esos ladrillos ellos nos iban como a comprar, ¿sí? Entonces ya ellos no ellos se comprometieron a seguir haciendo el mantenimiento al parque y nunca lo cumplieron. La lucha constante ha sido la tarea de estas personas que trabajan por su localidad, para darle vida y mostrar que el sur de Bogotá no es el patio trasero de esta gran ciudad. Plataforma USME es una organización que ha estado al frente de denunciar y acompañar a la comunidad en esta lucha para cuidar este territorio. Esta ha sido una de las tantas organizaciones que ha recibido amenazas por grupos paramilitares y bandas criminales que nunca han estado de acuerdo con las ideas de cambio y de igualdad social. Sin embargo, don Israel y su grupo de jóvenes siguen trabajando para mostrar esa realidad que algunos han tratado de callar. Hago parte de la plataforma social USME, que es una organización de organizaciones, la cual desde su fundación en el año 2009 ha trabajado por transformar la indigna realidad del sur de la ciudad. La plataforma es la suma de voluntades de organizaciones y de personas por un propósito fundamental, y es hacer acciones en los territorios para su defensa y transformación. Realizamos acciones que tienen que ver con procesos de educación popular en bibliotecas comunitarias y populares. Tenemos también procesos de fútbol popular, hacemos parte también de la Liga de Fútbol Popular de Bogotá. Tenemos una escuela de arte público. Trabajamos también en el ejercicio de investigación participativa desde el semillero ambiental. Tenemos un trabajo con colegios, con la red de estudiantes de USME, y históricamente hemos hecho parte del movimiento cívico comunal. Muchos de los dirigentes, hombres y mujeres de la plataforma que la integran hoy, hacen parte de juntas de acción comunal de sus barrios. La plataforma social USME tiene
dentro de sus integrantes un gran referente organizativo que es don Israel Ortiz. Don Israel es un líder histórico del movimiento cívico comunal, del movimiento campesino, es el retrato fiel de las personas que tuvieron que abandonar su hogar por la violencia que se desató en el campo y llegan a la ciudad y lamentablemente tuvieron que vivir más hechos de violencia. Don Israel se asienta en estos barrios de la localidad Quinta de Usme, en Santa Marta, donde la afectación ambiental por el relleno sanitario Doña Juana, por el tema de vías inconclusas en construcción que elevan material particulado, por el tema de las ladrilleras y toda la poca regulación que hace el Estado, o más bien la regulación que no hace el Estado, ha incrementado pues unos factores que desde la plataforma Social USME hemos hecho acciones puntuales para defender y transformar. La plataforma Social USME considera que existe una deuda social y ambiental profunda con las localidades del sur de Bogotá, la Medialuna Sur en su conjunto, y fundamentalmente en la localidad Quinta de Usme, porque a hoy, en el año 2020, no contamos con una instalación de salud adecuada para atender los habitantes de la localidad. Plataforma Social Usme lo que ha hecho desde el territorio es promover la organización de los barrios con la meta de transformar la realidad de quienes los conforman, evidenciando la crisis ambiental, la crisis social y la realidad que afronta esta localidad con el fin de darle una mejor calidad de vida a sus habitantes. Bueno, frente al tema de estos barrios que estamos teniendo la oportunidad de ver en este momento, es que es necesario que vuelvan a hablar con las comunidades. Aquí decretaron el riesgo, ¿sí? Y muchas personas se fueron de allí, pero allí todavía viven personas, viven seres humanos que necesitan ser atendidos. Esta crisis producida por el COVID nos da cuenta de que la gente sufre hambre. Allí podemos ver la bandera roja como un símbolo que dice que necesita que lleguen ayudas de las instituciones. Pero instituciones que lleguen a hablar con las personas, ¿sí? Instituciones locales y distritales que lleguen a generar estrategias de conciliación, no a imponer, ¿sí? No que llegue el funcionario con la chaqueta como ha ocurrido y que la persona tenga pavor de la institución, sino por el contrario que se generen todo tipo de estrategias, vuelvo y repito que en este caso mejoren las condiciones desde el diálogo, desde la mejoría infraestructural de los barrios, teniendo esa perspectiva de que la gente tiene todo el derecho a quedarse en los lugares que han construido históricamente. A las entidades distritales, al gobierno distrital, al gobierno nacional, hacemos un llamado primero a poner atención en estas comunidades que lo necesitan, sobre todo más luego de esta epidemia o durante esta epidemia, donde nos enseñan que la solidaridad es algo fundamental para sobrevivir. Queremos que hayan políticas solidarias hacia estas comunidades que han sido históricamente abandonadas. En eso, en orden distrital, nacional y también en el orden local, ¿sí? Además de ello, pues digamos, señalar que es importante defender la vida y por tal consideramos que es importante la garantía de derechos fundamentales para las lideresas y los líderes sociales de la localidad, para que quienes hacemos procesos de educación popular, para quienes nos organizamos en los territorios, para los dirigentes comunales, para, en resumidas cuentas, los hombres y mujeres que hacen posible que esta localidad vaya transformándose y vaya avanzando, tengamos una garantía de vida y podamos vivir en paz con justicia social. La lucha por tener un territorio en paz y con justicia social ha sido uno de los grandes retos que día a día Plataforma Social USME lidera para que las soluciones y las ayudas lleguen a este sector de la ciudad, que en los últimos 30 años han sido atrapados por el enemigo silencioso, un enemigo que ha generado enfermedades crónicas y en algunas ocasiones la muerte. Las soluciones no son fáciles en Usme. Con el tema del relleno sanitario Doña Juana, no hay una solución en el corto plazo. Esta ciudad produce toneladas de basuras diarias y por tanto una solución rápida va a demorar. Más aún en esta época de cuarentenas, poscuarentenas, de teletrabajo, la casa, un hogar, produce más basura de lo normal. La cantidad de basura que se va a producir es muy grande. Y estos problemas sanitarios van a seguirse presentando. No hay una solución fácil. Se han prometido muchas cosas, se han intentado otras, pero a veces el alcance presupuestal no es mucho. Lo segundo es que en USME hay una organización social fuerte. Y lo que viene pasando en USME con esas organizaciones sociales demuestra la importancia que tiene todas estas organizaciones
para una democracia. Eso es democracia, que haya protestas, que haya reivindicaciones. Y lo tercero que estamos viendo en Usme es que es una de las zonas de la ciudad más neurálgica que tenemos. No hay que olvidar que en medio de esta pandemia, si algo ha quedado claro es que esto afecta más a los pobres. Y en esa localidad mucha gente tiene que trabajar, desplazarse, coger Transmilenio, coger los alimentadores e irse. Y ahí también se requiere un trabajo importante de las autoridades. Mil y mil gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima. Le mando el RUT, la Cámara de Comercio, le toca sacarla, pero entonces ya le dije a Marcela a ver si mañana me hace eso. Hola, muy buenas noches para todos, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, profesora. Buenas noches, profesora. Buenas noches, profesora. Muy Buenas buenas noches. noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, espero que donde ustedes estén no estén lloviendo tanto como por acá, por estos lados, que está cayendo un aguacero terrible aquí en Bogotá. Esperemos que no nos vaya a hacer fallar el internet o algo así. ¿Estás listo? Muy exigente, ¿no? Lo mismo en Bosa. Muy vanidoso. Sí, también está haciendo un aguacero, por Dios, sí, está lloviendo muy duro por estos lados. Chicos, ¿me confirman, por favor, cuando puedan ver mi pantalla? Ya. Y la historia de la unidad Listo. las esmeraldas. Perfecto. Entonces, en la clase pasada habíamos acordado que entonces esta vez no nos vamos a interrumpir, sino que yo voy a dar la clase derecho y al final abrimos un espacio para inquietudes. Antes que nada, pues varios de ustedes me estuvieron escribiendo pues como dudas, inquietudes sobre el trabajo. A todos pues en los posibles les resolví en cuanto tuve un espacio. Pero chicos, sí les pido un favor. Algunos me estaban escribiendo sábados, domingos, 9 de la noche, el fin de de semana, 6 de la mañana. A veces me escriben pues pasadas inclusive las 10 de la noche. Entonces, les pido el favor, porfa, que sí intentemos hacerlo pues como en horarios hábiles y créanme que en cuanto yo tenga la oportunidad, porque si estoy pues laborando o en medio de una reunión, yo de inmediato pues les voy a responder. Pero son muchos los que me escriben, entonces también se vuelve un poco difícil resolverles, sobre todo en un espacio un fin de semana. ¿Listo? Y les pido el favor que si les queda fácil, por favor me colaboren admitiendo a los compañeros que se van conectando. Entonces, listo. Hoy yo les había mencionado que pronto íbamos a tener un invitado por tema de las lluvias y situaciones de él laboralmente, no nos va a poder acompañar. Me dice que dentro de 8 días podría hacerlo. Entonces, en caso tal, dentro de 8 días iniciaríamos con un video que nos sirva como introducción. Antes, porfa, cerremos micrófonos y posteriormente tendríamos como la participación de él. Hola, amor. Chicos, porfa, cerremos micrófonos. Entonces, listo. Cuando hablamos, chicos, de disposición final, entonces podemos abordarlo desde diferentes ópticas. Podemos estar hablando de ese aprovechamiento. El aprovechamiento es esa forma que se alinea muchísimo con temas o las políticas de sostenibilidad, de economía circular, de esa recuperación del valor. Ya lo habíamos hablado de alguna manera. Cuando veamos el tema de cómo se manejan los rellenos sanitarios en Europa, chicos, porfa, si me colaboran con los micrófonos, les agradezco muchísimo. Vamos a ver también esa forma de aprovechamiento teniendo en cuenta el poder calorífico que tienen cada uno de los elementos, que varía del uno al otro. Entonces, ese es mi aprovechamiento. El almacenamiento de las cosas que de pronto, de varios de los casos que ustedes inclusive consultaron,
e inclusive la participación que hizo una de las compañeras hace 8 días, no sé si lo tuvieron presente, ella comentaba que, por ejemplo, recolectaban varios, harto material y buscaban la forma de disminuir el volumen, que los apretaban, los prensaban. Entonces, el almacenamiento, digamos que está asociado con todas esas acciones o esos procesos que nos ayudan a disminuir el volumen y en algunos casos disminuir pues como la peligrosidad de alguno de estos residuos. El almacenamiento es muy clave en todo ese proceso de esa disposición final. Cuando entremos también, por ejemplo, el tema de residuos peligrosos, hablaremos de ese almacenamiento que se requiere especial y también les voy a compartir un video de cómo se ve, por ejemplo, una ECA. Esos centros que, como hablamos en la clase pasada, que son esos sitios donde se hacen, son estaciones de clasificación y aprovechamiento. Entonces, que por ejemplo tenemos en el aeropuerto, como ello, ahí se pueden ver que no solamente se busca separar para poder hacer una disposición final o una gestión adecuada de residuos, sino que adicionalmente una de las cosas o actividades que se realizan es esa forma de almacenar. Uno, para que no se pierda, no se contamine este material. Y dos, para disminuirle ese tamaño, ese volumen que puede llegar a tener. La recuperación es esa forma de, tengo una serie de residuos, entonces vamos a ver a cuál puedo llevar para que se aproveche. Inclusive en esta recuperación estamos hablando de que no es todo, sino una parte de eso. Tratamiento, en el tratamiento, ahí sí ya entramos como a niveles más especializados y es qué tengo que hacer desde la parte física o química para cambiar ciertas propiedades de estos residuos, ciertas condiciones, de tal manera de que o no sea tan peligroso o sencillamente de que se pueda dar una transformación o algo que cambie esa condición. Y el aislamiento y confinamiento, este sí nos vamos como a entrar o a profundizar cuando veamos un poco de lo que son esos residuos peligrosos, porque ya tienen que ver con ciertas tecnologías y esa forma de aprovechar de una manera especial. ¿Qué ocurre, chicos? Resulta que cuando nosotros no le damos un manejo adecuado a los residuos sólidos, resulta que se me convierte o es una puerta para que se generen muchísimos problemas. De estos problemas que se nos pueden desencadenar a través de esto, existen muchísimos, pero vamos a mencionar como los más relevantes. Sabemos que, por ejemplo, la contaminación va a ser uno de los inconvenientes más grandes que podemos tener. Esta contaminación va a desencadenar una serie de problemática posterior que me genera alteración ecológica, me puede generar problemas sobre la salud pública, me puede generar problemas sobre el suelo, sobre el aire. En el video de pronto para los que se conectaron temprano, yo siempre intento, como ustedes saben, es colocarles un video de algo que les pueda contribuir. Lo coloco siempre aproximadamente media hora antes. El video hoy se estaba mostrando una de las principales problemáticas que tenemos, por ejemplo, con el relleno, que recibe todos estos residuos de Bogotá y de las zonas aledañas. Hay un tema bastante complejo, tenemos un tema bastante complejo en Medellín y casi en todos los rellenos sanitarios que nosotros tenemos. No son todos, pero sí una gran mayoría tienen una problemática debido a que si no se ha dado un adecuado manejo, se empiezan a desencadenar una serie de problemáticas que realmente se vuelven eh, entonces, alguno de ellos. Entonces, hablemos, por ejemplo, cuando estamos hablando de contaminación del medio, ahí estamos hablando principalmente de nuestros recursos como es el agua, aire y suelo. En ese orden, sabemos que nos podemos enfrentar a contaminación de diferentes aspectos, producción de olores, contaminación atmosféricas que van a llevar y van a traer muchísimos, muchísimos.
Entonces, vamos a empezar a ver como alguno de estos que se me pueden generar. Chicos, me disculpan un segundo que me está contactando la directora del programa. Un segundo, por favor, me excuso. Ya, me excuso. Entonces, ay, perdón que se me pasó la diapositiva y no la encuentro. Ah, bueno. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de una contaminación que se me da a través de patógenos, sabemos que patógenos son aquellos, son entidades biológicas que se convierten como en algún tipo de huésped. Entonces, ellos necesitan dónde llegar. Entonces, de este tipo de microorganismos estamos hablando de virus, bacterias, protozoos, los hongos y los priones. Entonces, los virus principalmente los vamos a encontrar procedentes de las excretas, los esputos, las mucosas, de alimentos que se encuentran en mal estado y en algunos casos residuos hospitalarios. Sabemos que esos residuos hospitalarios no nos deberían llegar a una disposición final como sería un relleno, pero lastimosamente a veces ocurre. ¿Por qué ocurre? Porque hay lugares que son clandestinos, entonces estos lugares no van a ser obviamente una disposición adecuada. También sabemos que algunos, por ejemplo, si una persona es operada, mantiene un manejo en casa, digámoslo, lastimosamente, muchos de nosotros, como de pronto hablamos en la primera sesión, no hacemos esa gestión de llevarlos a un lugar que realmente tiene las condiciones. Entonces, por ejemplo, de llevarlo a un consultorio clínica donde haya un vigía, sabemos que un vigía es ese, como ese recipiente rojito chiquito que tienen los médicos, esos son los vigías, entonces muchas veces no lo hacemos, sino que se hace la disposición en nuestra caneca. Entonces resulta que esos virus, por ejemplo, todos tuvimos la experiencia, yo creo, de lo que vivimos a través de lo que fue el COVID, la facilidad con que estos se pueden transmitir. Se utiliza el tapabocas, pero entonces el tapabocas sabemos que se volvió una problemática, por ejemplo, en medio de la pandemia que vivimos y que obviamente eran elementos que estaban contaminados. Cuando hablamos de bacterias, ellas son, digamos que juegan un papel principal o primordial en todo lo que es la degradación de la materia orgánica. ¿Qué ocurre? Ellas son claves si hablamos de un proceso de tratamiento en una planta de tratamiento de agua residual, eh, son fundamentales para cada uno de estos procesos. Pero ¿qué ocurre? Si yo tengo materia orgánica que se está haciendo una disposición no adecuada, una cosa es el proceso del acompañamiento cuando realmente hay una vigilancia, hay un control, si estamos hablando de un compostaje, hace 8 días medio hablamos de ese tema, lo enunciamos de cierta modo, es muy diferente cuando es un proceso controlado que sí me permite que tenga una transformación y que yo sé que estoy haciendo con el producto de esa transformación que ellas van realizando. Pero resulta que cuando esa materia orgánica, digamos, no tiene una disposición adecuada, resulta que también van a llegar unos huéspedes, me van a generar olores, me pueden generar una serie de enfermedades. No sé si durante el COVID algunos de ustedes llegaron a ver que lastimosamente la situación de hambre que se generó en algunas regiones del país se empezó a hacer, digamos, público, videos donde se veían personas dentro de rellenos sanitarios con niños buscando alimentos, escarbando. Entonces, fueron unas escenas muy fuertes, entonces es muy diferente. Cuando uno, hay personas en el lugar que no están, dos, llega todo tipo de cosas, entonces ahí es cuando esas bacterias juegan un rol bastante complejo y pueden traer enfermedades como una tuberculosis, un cólera,
temas como este. Si ya hablamos de los hongos, digamos que en condiciones adecuadas, ellos empiezan a proliferar y pueden generar, o sea, hay esporas y todo eso, pero normalmente la mayor preocupación son todos aquellos que empiezan a generar algún tipo de afectación sobre la piel. Por ejemplo, tenemos la candidiasis. Hay muchísimos y se pueden dar también por el contacto con este tipo de patógenos en estos alimentos. Los protozoos que pueden estar, digamos, son muy resistentes, es importante tenerlo en cuenta. A ver, creo que todos hemos escuchado, por ejemplo, de la malaria. Entonces se puede proliferar pues supremamente fácil y uno de los inconvenientes, como les mencioné, es esa resistencia que ellos pueden tener. Y los semitos, pues estamos hablando de los gusanos, esos huevos y esos quistes realmente son un problema bastante, uno de los más grandes que tal vez que podemos tener. Inclusive se pueden dar no solamente en los alimentos por diferentes vectores que llegan sino por heces fecales y demás. Entonces, esos patógenos que podemos tener realmente generan una gran problemática. Entonces, aquí tenemos como una tabla donde podemos evidenciar algunas enfermedades, cómo se relacionan con algunos residuos y algunas, digamos, casos de experiencias en los cuales precisamente han generado un problema y está asociado, obviamente, a esos residuos sólidos. Entonces tenemos, por ejemplo, el cólera. El cólera normalmente se empieza a dar o se dan brotes y lo primero que buscan es que si hay agua contaminada o si hay agua que esté estancada y que esté contaminada con algunos de residuos sólidos. Entonces sabemos que, por ejemplo, en Haití, entre 2010 y 2019, se generó un brote, se dio un terremoto. No sé si ustedes lo recuerden. Y resulta que inclusive hubo mucha ayuda humanitaria, personas que viajaron en atención a la gestión del riesgo, porque a raíz de este terremoto colapsaron estructuras, los muertos se veían, digamos, concentrados o ubicados en espacio público. Adicionalmente llegaron a ver, se dieron tantos muertos por la afectación, digamos como tal, a la infraestructura, el manejo de los residuos fue muy complejo y se genera este brote y el manejo pues, de las personas que pronto iban falleciendo tampoco en su momento fue lo mejor, pero rebosó muchas capacidades. Pero por el cólera se hablan de más de 10.000 muertos. En Yemen, por el inadecuado manejo y gestión, también se dieron diferentes brotes y son cerca de más de 4.000 muertos. Países, por ejemplo, también podemos encontrar, pues no está aquí el ejemplo, pero como Afganistán, Pakistán, el tema del manejo de la gestión de residuos sumado al de los vertimientos también es muy complejo y se pueden presentar diferentes tipos de enfermedades. Entonces, por ejemplo, uno como turista, cuando va, ese tema tiene que tener muchísimo cuidado. Si hablamos, bueno, aquí no lo tengo, pero por ejemplo, de las larvas o los huevos, perdón, de algunos gusanos. En muchas partes como el África, también por problemáticas con la gestión de residuos, es fácil que se dé ese tipo de contaminación y realmente como turistas es fundamental a veces uno conocer las enfermedades o la problemática que pueda haber para tomar diferentes medidas. Fiebre tifoidea se genera por la misma situación, el mal manejo de aguas. En su momento hubo epidemias recurrentes en Zimbabue, hubo un colapso
de estos servicios por la acumulación de residuos y generó muchísimas muertes. Ahí es muy interesante porque hablamos de Europa en lo que fue en el siglo XIX, pero Europa viene teniendo una transformación y un nivel de conciencia muy alto. Cuando miremos a detalle la metodología que ellos tienen, ahí vamos a encontrar como una polémica, porque si bien es cierto, se van a dar cuenta la transformación y el cambio en los indicadores en la gestión de sus residuos, en el aprovechamiento, en el reciclaje, en las plantas de aprovechamiento que tienen para ese tema del biogás, en cómo la gente realmente lleva los residuos, pero también hay otra cara. Otra cara que si vemos esa parte de que cómo solucionaron, eso está asociado también a dos temas. En algunos casos evasión y en otros casos realidades también económicas. Si ustedes analizan sus recibos, me encantaría que para la próxima clase pronto cada uno lo mire y analice en sus hogares, dividiendo la tasa de aseo por el número de personas que hay, cuánto están pagando ustedes al año por la tasa de aseo en el lugar donde viven. Y lo vamos a comparar con lo que aproximadamente pagan en Europa. Entonces, es muy diferente el tema de los recursos y la disponibilidad que hay de estos para precisamente buscar y dar soluciones a estas problemáticas. Adicionalmente, también hay muchos casos de que donde pueden cruzar fácilmente pronto fronteras para evadir ciertos costos, los dejan en otros países. Pero vamos a profundizar esa parte, pero sí quiero que tengan muy presente esto de lo que fue Europa en el siglo XIX, cómo eran de constantes ciertas epidemias. Si hablamos del dengue, el Zika, el chikungunya, yo creo que también todo lo hemos escuchado en diferentes temporadas. Sabemos que las aguas estancadas, igualmente la inadecuada gestión de residuos, es la forma como diferentes moscos empiezan a transmitir. Y hemos tenido aquí en Colombia mucha problemática con esto. Inclusive no sé si ustedes hayan visto noticias que en ciertas temporadas, sobre todo nuestra época de calor, somos un régimen bimodal, empiezan a mencionar que, por ejemplo, que mujeres embarazadas no se desplacen a ciertas zonas por la problemática que, que se da con estos. No solamente pasa en Colombia, es algo de nuestros países tropicales, en esta parte de América Latina. Y en Brasil, pues tampoco es la excepción, pese a que no es hispanohablante. Hantavirus, hemos escuchado muchas veces como la enfermedad que dan los roedores. No sé si ustedes alguna vez han escuchado inclusive que las latas de atún, por la forma en que a veces son transportadas, que antes de abrirlas se deben lavar. Tú debes lavar la latica de atún antes de abrirla para evitar pues de que cuando salga el producto se contamine con la parte externa de la lata. Y esto se da por todas las enfermedades que transmiten los roedores en sus hábitos y sus conductas asociadas a los sitios donde hay residuos en disposición final, hace que ellos también a veces se suban a los barcos donde transmiten y todo eso, o como nos pueden transmitir también a las personas. Entonces, a veces se generan diferentes brotes y muchas enfermedades que no solamente están como asociadas a un lugar, sino, sino a ciertas conductas. Ahora vamos a mirarlo por tipo de patógeno. Entonces, si hablamos de virus, ¿qué tipos de virus hay? ¿Cuál es el vector o el organismo que contribuye pues como a esa enfermedad y cuáles enfermedades podría ser? Entonces, voy a básicamente a centrarme en algunas de las enfermedades y cómo se están correlacionando. Ya ustedes observarán ahí en pantalla el patógeno y ese organismo o vector. Entonces, por ejemplo, la gastroenteritis es algo que es súper común y está asociado por la contaminación con heces fecales en diferentes residuos. Pasa muchísimo, muchísimo, a veces cuando viajamos, sobre todo los ingenieros,
estamos en campo y a veces nos tomamos un jugo. Yo personalmente, en campo hay tres alimentos que yo me prohíbo. No los consumo por nada en el mundo. Uno son los jugos, dos, las ensaladas y tres son los frijoles. Son tres alimentos que yo en campo, la verdad, los evito al máximo. Las ensaladas, porque soy muy desconfiada en cómo las pudieron haber lavado, donde de pronto fue el mismo cultivo y normalmente se facilita mucho algunas enfermedades. Dos, los jugos, porque desconozco la procedencia del agua. En varias de las actividades que he tenido que desarrollar en el marco de mi profesión, he tenido que ver cómo muchas veces preparan muchos alimentos que lastimosamente se salen de cualquier parámetro o de norma. Entonces, soy muy celosa en eso. Yo no tomo gaseosas, pero en campo sí lo hago, la verdad, porque me parece, pues me genera mayor seguridad. Y los frijoles es por el tema de qué tan frescos puedan estar, por la rotación que pueda tener un lugar dependiendo del pueblo, aclaro. Pero para evitar este tipo, porque ya me ha pasado que en campo he salido enferma y pues no sé, aterrador. Enfermedades virales, creo que todos de eso sí ya tenemos algo de conocimiento. Cólera, la fiebre tifoidea, diarreas infecciosas, tétano. El tétano sabemos que ya sí se puede dar más asociada de pronto con cortadas, tipos así. Giardiasis, tricuriasis y muchas enfermedades más. Aquí mencionamos solo algunas, pero todas, absolutamente todas, están asociadas. En algunos sitios donde llegué a estar en campo es complejo porque hay comunidades que tienen una cultura muy diferente y a veces para uno es complejo entenderlo o socializarse. He llegado a estar en lugares del país donde los niños se sientan con las ratas, les dan comidita como si fuera una mascota, pero no es una rata que tengan en la casa, pues, sino de cualquier lado, la encuentran, la dan, y uno de pronto, obviamente, eh, por el conocimiento que tiene y también el estilo de vida, pues uno no está acostumbrado a de pronto a convivir con ellas y las personas se exponen a ciertas cosas, algunos también por tema de defensa, digamos, que no, por no estar acostumbrados, también nos da muy diferente. También pueden estar varios de estos residuos con contaminación química por diferentes residuos urbanos que se consideran tóxicos y peligrosos, porque tenemos muchas industrias que, digamos, pasa la misma situación o hacen vertimientos o disposición no adecuada de muchos químicos, inclusive no lo reportan o no tienen su actividad. Igual hasta tristemente podemos hablar de instituciones educativas que, por ejemplo, tienen sus laboratorios de química, dan sus clases, pero no disponen de manera adecuada ciertas cosas y simplemente los arrojan a los residuos no aprovechables, haciendo como si fuera un, un compuesto normal sin ningún tipo de peligrosidad, porque no nos vamos a centrar pues en los vertimientos líquidos, sino aquellos que nos van a otro lado. Y esto realmente genera muchísimos problemas, porque estamos hablando que estos residuos me van al relleno, teniendo en cuenta la disposición que nosotros manejamos, y termina generando contaminación del suelo. Sabemos que los rellenos sanitarios deben tener una geomembrana, especialmente. Y se supone que esta geomembrana me protege el suelo. Pero ¿qué ocurre? En muchos casos estas geomembranas se han dañado y de pronto, y digamos, exponen a esa contaminación del suelo. ¿Qué ocurre? Es, el ideal es que no se identificó y que tomen algún tipo de acción, pero no siempre pasa esto, la verdad. Es lo mismo que a veces pasan con las lagunas de oxidación y su geomembrana, de que el ideal es tomar acciones, pero en muchos casos, inclusive las entidades se dan cuenta
y debido a lo engorroso que se puede volver, no pasa. Entonces, cuando se llevan este tipo de residuos que generan algún tipo de peligrosidad, estamos exponiendo el suelo, estamos exponiendo el nivel freático, por consiguiente se vuelve el tema de contaminación bastante complejo. Entonces, hay varias formas de darle un valor a los residuos que tenemos. Entonces, hay una valoración química y física para los residuos que hay. Entonces, aquí vamos a dar un ejemplo. Entonces, sabemos que la valoración se le puede dar a un residuo es cómo lo reintegro, cuánto me vale, cómo me vale este aprovechamiento. Si nos vamos en economía circular, entonces yo le estoy, inclusive, vamos a suponer, vamos a hacer el caso hipotético, soy marca, entonces como quiero ser amigable con el ambiente, voy a cambiar mi producto, voy a hacer un ecodiseño para que no contamine tanto y vamos a hacer el caso hipotético. Las personas que me reintegren, hay marcas de ropas que ya lo hacen, tú traes tu jean, te lo reciben y te dan un bono para que puedas comprar otro. Entonces, ahí es una forma de tú darles un valor debido a que ya tu nuevo producto pues ya va a tener otro precio. Otra forma de valorizarlo está asociado a ese valor que tú le das desde esa parte social que ya lo vamos a ver. Pero aquí vamos a ver un ejemplo muy claro. Vamos a pensar en la materia orgánica. Entonces resulta que entidades como esta, Más Compost, las conocí recientemente y me ha parecido algo genial. Aquí en el caso de Bogotá hay como 4 o 5 empresas que hacen lo mismo, lo hacen similar. Y es que aprovechan ese alto contenido de celulosa que tienen estos residuos orgánicos y buscan producir papel. Ellos además prestan un servicio. Entonces voy a dar el ejemplo aquí en Bogotá. Ellos le cobran a uno 23.000 pesos mensuales y semanalmente van y recogen una canequita que ellos mismos te dan, viene con la tapa totalmente hermética y te recogen todo ese material orgánico y hacen toda una actividad, realizan el compost, hacen una transformación, hacen papel, hacen diferentes cosas, inclusive obsequian hasta una matica. En el caso de los conjuntos, em, cobran cerca de 100.000 pesos. ¿Qué ocurre? Muchas personas dicen, no, pero es que voy a pagar por... Ahí hay que mirarlo desde diferentes ópticas. Uno, por ejemplo, en el caso de mi edificio. En el edificio donde yo vivo somos solo 22 apartamentos. El costo es de ciento algo que se paga mensualmente por la recolección del compostaje. Entonces muchas personas lo veían, pero estamos asumiendo un valor mensual adicional a nuestros costos. Pero también es cierto, yo les decía, en cuanto se complete cierto tiempo y se evidencie una acción por todos los propietarios, yo les dije, yo misma hago el PEGIRS y eso va a hacer que disminuya la tasa de aseo. ¿Qué ocurre, chicos? Sabemos que el orgánico realmente representa el mayor porcentaje de los residuos que se generan en los hogares. Entonces ahí es cuando se empieza a sopesar o a comparar cuando se toman este tipo de decisiones. También podemos tener, bueno, en esta, si ustedes se dan cuenta, entonces hay una valoración acorde al contenido que tiene el elemento. Pero tú también lo puedes dar esa valorización física acorde a las propiedades que él tiene. Entonces voy a darles otro ejemplo. Hay el caso, por ejemplo, muchas cosas que uno considera que ya se dañaron, muchas veces llega, las bota y no les da ese tratamiento o esa disposición adecuada porque son residuos especiales. Sin embargo, ¿qué ocurre? Hay algunas fundaciones, y hay una aquí, por ejemplo, en Bogotá, que tú le dices, ve, mira, tengo un computador que ya no funciona, tengo un mueble y X y Y cosas, por ejemplo, de tu hogar. Tú lo llevas a la fundación y en la fundación hay personas dedicadas a arreglar
cada uno de estos productos y reintegrarlos, volverlos nuevamente útiles. Y tienen una bodega grandísima a la salida de Bogotá, donde la gente va y los adquiere a un costo mínimo. Entonces, hay personas que de pronto no pueden ir y comprar un computador en las tarifas comerciales, pero allá pueden ir a conseguir un computador de 100, 200, 300.000 pesos. Obviamente no va a estar en las mejores condiciones, pero que para muchas personas se vuelve una solución para algunas necesidades que pueda tener. Y la fundación con los recursos apoya a niños. Entonces, son formas de volverle a dar un valor a cada uno de estos residuos desde la parte química y física. No hemos entrado a la parte de otros sistemas para aprovechamiento del biogás y eso, para que no se me angustie, sino es una forma de darle una valorización. Pero aquí obviamente entra ese tipo de sistema. Esa valorización económica y es mirando ese potencial de ser reutilizados, reciclados, transformados o desechados. Y ahí entra un concepto muy importante que es la economía circular. Existen dos tipos, bueno, existen tres modelos, pero nosotros nos vamos a centrar ahorita en lo que es la economía, o no centrar, sino vamos a mencionarlo a grosso modo, de lo que es la economía lineal y esa economía circular. Cuando hablamos de la economía lineal, vemos, no sé si alcancen a ver, chicos, que muevo el cursor, ¿sí lo ven? Sí, señora. Sí, señor, sí se ve. Sí. Entonces, voy a hacerles como una analogía para que lo puedan asociar para los que de pronto sea un concepto nuevo. A uno le enseñan que nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿cierto? Y básicamente con todo ser vivo es como su característica. Entonces, en economía lineal nos vamos a mover por un principio similar. Hay un inicio y hay un final. El inicio, vamos en que hay una materia prima con la cual yo voy a generar un producto. Entonces tengo todo ese proceso de generación de un nuevo elemento, producto, perdón la redundancia, para que sea consumido. Pero una vez llega a nuestros hogares y nosotros le damos un uso, posteriormente cumple una vida útil y va a ser desechado. Entonces, digamos que se crea, se usa y se desecha. Entonces, des en cuenta que es como muy similar, perdón, a lo que nosotros somos. Cuando hablamos de economía circular, si se dan cuenta, ya no es una línea recta. Ya lo que buscamos, hay un circulito, donde tú ya no ves como ese inicio o ese final. ¿Por qué? Porque resulta que lo buscas que yo tengo esta materia prima, tú vas a producir igual, llega un consumidor igual, va a haber un desecho, pero resulta que una parte donde tú le vas a dar ese aprovechamiento, ese reciclaje, y lo vuelves a reintegrar a esa cadena, de tal manera de que usas menos materia prima, vuelves a producir, se vuelve a consumir y ya no vamos a irnos a que hay un desecho, cero. Ya lo evitamos. Entonces, ¿qué ocurre? Yo ahorita les utilizaba o mencionaba el tema de ecodiseño. Ese tema de ecodiseño está asociado en, venga, transformemos lo que tenemos, con qué lo hacemos para que pueda volver a mí. No sé si ustedes recuerden uno de los videos, por ejemplo, que vimos de Coca-Cola, creo que fue en la segunda clase. ¿Lo tienen presente, chicos? Bueno, había un video, o no sé si es que no se los coloqué, si no se los coloco, se los publico en la página. Resulta que en esos muestran cómo Coca-Cola realiza acciones para que la botella realmente, principalmente, comience a regresar a ellos.
Claro, es una propaganda. Ya las cifras de cuánto está funcionando, como le están haciendo, son debatibles, pero Colanta, Sura, inclusive Bavaria, ya hay muchas empresas grandes que están empezando a mostrar cómo están transformando los elementos con los cuales están generando para eso. Inclusive en otro curso, en algún momento hablábamos de la problemática que, por ejemplo, se estaba generando con Coca-Cola. Aquí en Bogotá, por ejemplo, se ha generado un debate por el permiso de captación que ellos tienen en su renovación, que estuvo en disputa ese tema todo este año. No sé si alguno de ustedes tuvo conocimiento, pero acompañado de esto, Coca-Cola viene desarrollando un proceso de investigación para generar precisamente no tantas pérdidas de recurso hídrico y ver cómo puede generar diferentes acciones para que una Coca-Cola requiera menor captación o menos recursos. Entonces, son procesos a los que se van sumando. Que hay otras empresas, claro, de diferentes que de pronto no son tan conocidas que también están haciendo acciones. Sí, chicos, totalmente. Y varias empresas, por ejemplo, ya las mencionamos, inclusive ustedes. Estos métodos, chicos, método de valoración contingente. Estos son métodos en los cuales vamos a buscar la forma de identificar ya el precio de lo que puede dar, em, puede tener esa gestión de residuos. Entonces, voy a darles un ejemplo que me parece mucho más sencillo. Entonces, el método de valoración contingente también es conocido como ese método de preferencias declaradas. Entonces, se hace realizando una encuesta de manera aleatoria a las personas, digamos, en mi área de influencia. Entonces, vamos a suponer que tengo una problemática muy grande de manejo de residuos en un parque. La comunidad que se ve, digamos, afectada por esto, vamos a llamarla el barrio X que tiene ese parque. Entonces, para poder identificar o darle un valor a esa situación que se está generando, se hace una encuesta con la comunidad del barrio X y se le tantea a unos cuantos estarían dispuestos a pagar por tener el parque en otras condiciones y a otros se le da otro valor. ¿De dónde salen estos valores? Se analiza cuánto costaría, digamos, realmente, por ejemplo, si mantenerlo limpio, entonces hacer la gestión, colocar unas canecas, un proceso de capacitación, una jornada de limpieza, puntos suspensivos dependiendo de la problemática. A partir de eso, se tantea acorde a las alternativas que hay y a partir de eso se hace el análisis basados en el sí o en el no para entender la probabilidad de lo que estarían dispuestos a pagar. El tamaño de la muestra, pues sabemos que ya hay muchas fórmulas, inclusive hay páginas de internet donde tú colocas el tamaño de tu comunidad total, el nivel de confianza que quieres manejar. Entonces sabes el tamaño de la población, el nivel de confianza, la varianza, dependiendo del proyecto en el que estés, te lo van a definir. Y ahí sabes a cuántas personas tienes que entrar a preguntar. Y esto te va a ayudar a identificar la valoración que tiene esa situación por la problemática asociada a la gestión de residuos. Mesto costo de viaje, normalmente lo usan muchísimo, sobre todo cuando está asociado a transporte. Entonces lo usan, la verdad, principalmente, por ejemplo, cuando van a construir una vía o, por ejemplo, cuando van a hacer... Ah, bueno, el del metro utilizaron fue valoración contingente, cuando hicieron el análisis social. El método de costos de viajes lo hacen también para vías, transporte, comida. Sin embargo, también podría entrar, aplicarse. Y ahí lo que se analiza es cuánto una persona realmente valora algo. Entonces, por ejemplo,
hay un parque, entonces la gente cuánto valora este parque de que esté limpio, que esté en excelente condición. Entonces, por ejemplo, el Tayrona. Entonces, la encuesta se basa, venga, ¿cuánto paga usted para ir a ese lugar y disfrutarlo en las buenas condiciones que está? Ah, no, como yo viajo de Bogotá, me vale tanto. Entonces, ahí empiezan a analizar o a definir cuánto valoran las personas en las condiciones que está cierto lugar. Entonces, ahí se asocia por una buena gestión, obviamente, de los residuos. Si hablamos eh, del método, por ejemplo, de beneficios eh, indirectos, ahí ya se analiza, como en los otros que ya se tenían unas alternativas, es cuánto cuesta el, el mantener ciertas condiciones o desarrollarlos. Entonces, ahí generalmente se hace, por ejemplo, en la protección de temas de gestión de riesgos. Restauración, creo que este es el método más sencillo que de pronto todos sí ya pueden estar familiarizados con estos y es simplemente saber realmente cuánto vale la actividad. Punto. Si tú sabes que, por ejemplo, la mala gestión en el barrio X me está costando tanto, porque eso es lo que me vale arreglar las canecas que, por ejemplo, las dañaron, eso es lo que me vale aumentar la ruta de recolección, puntos suspensivos, así lo estás asociado. Está correlacionado directamente a qué me vale arreglar el problema. Así de simple. Entonces, si por ejemplo, si estamos hablando de una disposición, por ejemplo, al lado de un río, eh, eso es mi costo de restauración. En algún momento, a ustedes de pronto no, con ustedes no lo hice, pero una actividad que yo disfruté mucho realizar en algún momento con estudiosos y se los dejo a ustedes, no para que lo hagan, sino para que sin embargo lo realicen a modo de interés personal. Y es, analicen cómo está la gestión de residuos de su barrio. Si tienen una fuente hídrica cercana, ¿qué está pasando alrededor de esa fuente hídrica? ¿Cuántas veces a la semana pasa el carro recolector? Si realmente hay un proceso de reciclaje, si de pronto hay alguien en la comunidad o de los mismos recicladores que de pronto también se lleven lo orgánico. Porque a veces, y sobre todo pasa cuando se vive en un edificio, es- se está totalmente desentendido. O no nos tomamos a veces la molestia de realmente observar y analizar nuestra realidad en gestión de residuos porque volvemos paisaje el tema. Nos acostumbramos a verlo y realmente no analizamos en qué condiciones está. Si hablamos del método eh, de los precios hedónicos, ahí lo que se analiza es ese cambio en ciertas condiciones. Entonces, por ejemplo, tú quieres comprar una casa. ¿Cuál es el precio que tiene esa casa si está cerca a ciertos sistemas? Por ejemplo, un bosque, un río en buenas condiciones, o un parque. ¿Y cuánto puede cambiar si no está? Entonces, esa diferencia, digamos que se presume o se le asocia a ese bienestar, a esa buena condición. La otra forma que entramos a analizar o para valorizar por cada tipo de residuos, entonces ahí lo que hacemos es, entremos, ¿qué tipo de residuos tengo yo? Tengo que clasificarlo. Cuando nosotros vamos a hacer, vimos la diferencia entre caracterización y composición. Entonces resulta que un criterio clave para esto, inclusive no solamente para hacer este proceso, sino para la misma ECAS, por ejemplo, y para nuestra gestión en nuestros hogares, es saber
qué tipo de residuos yo tengo. Entonces, para tú poderlo valorar, tienes que saber, venga, este es orgánico, este es plástico, es papel, es cartón, es metal, es vidrio, o es peligroso, o es alguno que se puede dar algún tipo de aprovechamiento o transformación. De ahí es fundamental saber realmente cuál es la intención de identificar el precio o el valor que tiene este residuo. Ejemplo, yo quiero saber el precio o el valor de este residuo porque estoy armando cuánto me puede valer la recolección y el tratamiento. El impacto o el valor para que se recicle o para la disposición final o a evitar su generación. Algo que muchas o que la tendencia cada vez se incrementa más es, por ejemplo, las personas entran a analizar su consumo y es algo que de pronto vamos a abordar un poquito la siguiente clase para definir cómo cambiar los productos que está consumiendo por otros que le ayudan a disminuir los residuos que puede estar generando. No solamente en cantidad, sino en la calidad para tener una intención de que posteriormente se pueda dar algún tipo de aprovechamiento. Entonces, una vez ya sabemos qué tipo de residuos son los que tengo y defino para qué estoy averiguando, ahí ya es indispensable definir qué metodología. Entonces, por ejemplo, si hablamos de residuos que son tipo reciclable, se puede identificar, su valor es, venga, en el mercado. Hay diferentes puntos em, donde se pueden entrar a obtener estas tarifas y se paga normalmente por kilogramo. Y ahí ya estamos conociendo esas actividades económicas que tienen varios de ellos. Si hablamos de los residuos orgánicos, estos digamos que pueden estar asociados o lo puedes querer averiguar, uno, asociado a la mala gestión o a la buena gestión. Entonces, me explico. Si hablamos de una buena gestión, esa buena gestión puede estar asociada con diferentes tipos de tratamiento. Si hablamos de la parte de un compostaje, es cuánto me está generando, cuánto necesito, cuánto me vale, cómo lo obtengo. Si hablamos, por ejemplo, ya a temas de biogases y demás, entramos a lo mismo. ¿Cuánto me vale el tratamiento? ¿Cuánto estoy generando? El uso que le voy a dar. Si estamos hablando de una mala disposición, que por ejemplo hay diferentes entidades que hacen estudios de gases de efecto invernadero o de calentamiento global, puntos suspensivos, ellos buscan este tipo de datos porque están asociados esos costos ambientales y la afectación de qué ocurre cuando hacemos esa mala disposición. Profe, perdón, te ¿Cuánto interrumpo. espérame que no veo. ¿Lo corro? Sí. ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Camilo Mora. Hola, Camilo, ¿cómo estás? Profe, qué pena, es que ya quedan poquitos minutos para terminar la clase y quería preguntarle si usted nos va a dar un espacio para hacerle unas consultas sobre la actividad que debemos entregar mañana, el 25, perdón. Sí, claro, no hay inconveniente. Termino esta diapositiva y abrimos el espacio, ¿te parece? Para no quedarla como así partidita. Sí, perfecto, muchas gracias. Era solamente abrir el espacio para eso. Gracias. Sí, no hay ningún inconveniente. Y si hablamos, por ejemplo, del tema de los residuos peligrosos, este tema ya se vuelve un poco más complejo porque está asociado con el costo que tiene el tratamiento de esto, también se asocia con esos costos ambientales que puede generar y obviamente ahí ya entran también temas como es el tema del transporte y demás. Entonces,
Entonces, con eso, ya les doy espacios, chicos, para que porfa eh, hablemos de cualquier inquietud que tengan o sobre lo visto hoy o ya de algún tema en especial. Sobre la entrega, pues sin embargo ya varios me han escrito, creo que a la mayoría pues de pronto les he intentado como resolver, pero no hay ningún inconveniente. Juan Camilo. Profe, muchas gracias. Es que, profe, en el grupo nosotros estamos trabajando 4 compañeros en la ciudad de Bucaramanga. Ujú. Los Eh, tengo presentes, ustedes me escribieron en una oportunidad sí, diciéndome que señora, van a trabajar con ticos. Sí. sí, le escribimos para informarle. Pero hemos venido trabajando en la actividad y tenemos como un par de preguntas. Una de ellas es, bueno, primero no estaba Bucaramanga como opción dentro del trabajo y pues decidimos buscar otra ciudad donde pudiéramos conseguir un poco de información más precisa. Entonces escogimos Medellín, pero no tenemos claro como el tema del comparativo, Listo. cómo hacer el comparativo. Y ya te digo que se me está escapando una pregunta que tenía No, aquí escrita. vamos de a una para que no. Listo. Listo, vale. Referente al comparativo. Bueno, les voy a dar como claridad en varios aspectos porque, y voy a aprovechar primero para mencionar sobre las inquietudes que más se han generado, que he visto que son como uniformes. Ustedes recuerdan que en la primera paginita del Excel, es más, le voy a compartir, denme un segundito, voy a abrir para mostrarles. Igual a los que lo tengan diferente, o sea, no pasa nada, o sea, quiero que no se me vayan a enredar con eso. ¿Me confirman si ya pueden ver mi pantalla, porfa? Sí, señora. Entonces, denme un segundito. Yo abro el documento. Acá. Listo. Denme un segundo. Y les voy a explicar con el Excel abierto para los que tengan. Les repito, los que no lo tengan así tampoco se me van a angustiar. Listo. Ahora, Vive. Aquí está. Profe, una Entonces, pregunta de cuántos alumnos, de cuántos son el grupo, puede hacer el grupo. chicos, como se los dije, o sea, no tengo inconveniente como se deseen o se hayan organizado. No va a haber ningún inconveniente. Quedó como abierto. Aquí ya estaba establecida como una proporción, ¿cierto? Estamos todos claros en eso. Sí, señora. Varios me Sí, preguntaron señora. si tenían que cambiarlo. No, este dato no lo tenían que cambiar. Algunos sí buscaron acorde a las ciudades y lo modificaron al encontrar el PEGIRS. Si lo hicieron, tampoco hay lío. Lo que pasa es que quería facilitarles como la actividad, que lo usaran. ¿En qué eran que tenían que hacer un análisis? Por ejemplo, residuos de comida. Aquí dice que mi proporción es el 38%. En mi fila debe darme ese 38%. Lo que pasa es que ustedes tenían que determinar si los residuos de comida ustedes iban a considerar cuánto iba a ser aprovechable, cuánto iba a ser no aprovechable y cuánto orgánico. ¿De qué dependía esto? Que ustedes tuvieran, por ejemplo, un criterio que dijera, no, es que normalmente lo botan con un plástico y ese plástico tal cosa, o por la forma que ya era criterio. Aquí simplemente ustedes tenían que tener en cuenta, por ejemplo, no es lo mismo los residuos que se puedan estar generando en San Andrés que en Medellín, por el tipo de turismo. Tampoco es lo mismo en Bogotá por el clima. Entonces, eso era lo que tenían que tener. Aquí no va a haber respuestas malas, porque es que aquí lo que yo quería, lo que yo quiero mirar es cómo ustedes hacen el análisis para decir cómo lo están distribuyendo, porque consideran que una parte es aprovechable y otra no. Acá les va a salir unas fracciones. ¿Cuánto es orgánico? Yo les pregunto, ¿el orgánico va al relleno? No, sí, claro. ¿Lo aprovechable va al relleno? No. No, No. No. No, señora. Solo orgánico.
ni me van Hay ni lo parte del orgánico ni orgánico lo que va al aprovechable. relleno. Hay Entonces parte del ya orgánico que sabemos va al qué es lo relleno. que me debe ir a mi relleno, ¿cierto? En proyección de la población, ustedes son unos duros en hacer ya proyecciones de la población. Recuerden, yo fui muy enfática. El Excel tiene dos piedritas y las piedritas están dadas en revisen las fórmulas y revisen las conversiones por las unidades. Acá es fundamental, ustedes ya han manejado proyección de la población con el profe, yo creo que Alfredito, y no sé si de pronto la manejaron con el profe, se me fue el nombre, discúlpenme, con los que den el acueducto de Alcantarillado, son con los que principalmente pronto han visto este tema, como le vamos a abordar. Pues es que ahí tuvimos, digamos, un inconveniente. Esta semana estamos viendo prácticamente como las primeras clases de esas dos materias. Pero eso es aplicar una Ok, fórmula, listo. Inge, eso es aplicar una Igual, fórmula, eso no le veo aquí mayor ustedes cosa ven a la eso. formulación. ¿Qué es lo que ustedes aquí sí tenían que cambiar? ¿Cuál eran? Y esto lo buscan en el DANE. ¿Cuál era Sí, los datos la iniciales esos y poner según lo de la ciudad que íbamos a Exacto, usar. tal cual? Con eso les sale a ustedes la proyección de la población. Entonces, en este caso, digamos que el crecimiento poblacional yo no lo voy a manejar haciendo el cambio y la proyección de residuos porque lo estoy manejando es con la población. ¿Listo? La población es donde yo voy mirando el incremento de los años. Entonces, ahí ustedes ya tienen su producción de residuo y se vienen para acá. Si ustedes se vienen para acá, la tabla les va mostrando qué es lo único que ustedes deben verificar. Arriba ustedes pueden ver las fórmulas. Verifiquen las conversiones. Porfa. Solo hay dos partecitas donde tienen que entrar a mirar. Entonces, ahí ustedes ya entran a verificar aquí que en el tamaño de mi celda, aquí van a ver unas cosas que quedan a sus criterios. Es imposible que dos me vayan a dar el mismo resultado, porque tú puedes considerar una celda con cierta profundidad, cierta altura. Chicos, no se Profe, preocupen. pero ahí no ¿Qué hay que tener en cuenta la justificación que aparece arriba, donde Espera, nos dice unos valores máximos. claro, claro, por supuesto. Pero por eso te digo, pero igual nunca les va a dar igual. Pero Profe, ¿qué va a yo por ocurrir? ejemplo ahí, Esperen, en esa hoja yo quedé perdida, o sea, yo no sé cómo calcular el volumen de una celda diaria. ok. Exacto, ahí sí ¿No se que les vino hasta ahí amarrado? he llegado. ¿A O ustedes no sea, se es que les no vino sé si así me de dice dónde no les... diferente, Esperen, porfa, de a uno porque me queda difícil. o sea, Pues en la guía. ¿Cómo, perdón? pero en la guía dan diferentes Aquí densidades y hablan muestra de... de dónde venía. El Excel lo vi, trae ya claramente. A varios les dije, la densidad de la cobertura, manténganla. Si le faltaba este dato en el Excel no está, yo no tengo lío en compartirles este. Uno me escribe, yo se lo paso para que lo tengan como guía, que este es desarrollado. Este está correcto. No tengo problema para dárselo si quieren entrar a comparar. ¿Dónde Sí, entra lo pues importante, para chicos? Mira, entender. todos estos ya los trae. ¿Dónde entra lo importante? Aquí ustedes ya tienen la producción del biogás y aquí ustedes ya tienen el área de su relleno. Ya tienes tu área. Entonces, lo que yo quiero, entonces, por ejemplo, trabajaste el de Medellín, por decirlo así, entonces tu población es de Medellín. Ahora sí, vas a buscar ese relleno en Medellín, ¿qué área tiene? Ah, no, el de Medellín tiene tal área. Profe, qué Y pena. para, En la parte del área no influye la forma del relleno. Es decir, Medellín es un relleno combinado, es por área y por trinchera. Y en el no, Excel no se puede espérame. especificar No, eso. déjame terminar, porfa, para que nos podamos entender. ¿Listo? Déjame terminar el análisis. Ya tienes un área calculada, ¿cierto? ¿Me confirma si me escuchan, porfa? Sí. Sí, señora. Tienes Señora. el área. Este cálculo es que ahí es donde entra el análisis. Aquí tú ya tienes un área calculada. Ahora sí vas a buscar la información del relleno en Medellín. Ah, ¿qué encontramos? No, ese tiene, está el área. Mayor, menor, tal. Pero ¿qué pasa? ¿A qué año fue?
¿Cuál es la proyección de ese relleno? No, es que este relleno que yo estoy proyectando me dio hasta el 2042. El de Medellín actualmente estaba hasta tal año. Adicionalmente, ¿qué condiciones particulares cambia el diseño de ese relleno versus esto que yo estoy diseñando? ¿Qué condiciones o particularidades puede tener? Ese es el análisis. Por eso nunca les va a dar igual, chicos. Yo lo que quiero es que precisamente evalúen las particularidades en lo que cambia. Entonces, ¿en qué me van a hacer en la infografía? ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? No, si cambiamos, sí saqué datos del PEGIRS, no, solamente saqué los del DANE, y con lo del DANE sí usé los datos que tiene lo Excel. Aparte, si no usaste los datos, obviamente Medellín, sino que usaste esto del Excel, pues sabemos que la proporción va a ser totalmente diferente a lo que puede ser la ciudad. Ese es el análisis que deben mostrar, pero en infografía solamente me vas a contar qué hiciste, cómo lo hiciste, no más. No me tienes que dar el mayor detalle, sino paso a paso en una infografía de una forma práctica. En el video, si me muestras precisamente tu análisis. No, profe, no me va a dar nunca igual por esto y estas particularidades, porque la población porque los residuos precisamente yo averigüé en el PEGIS y no coinciden con los que ya venían en el Excel. Es eso, chicos. Básicamente es eso. Profe, Esas disculpa, particularidades que, por ejemplo, mencionaba la compañía con Medellín, es del análisis. Señor, dame un profe, segundito, sigo por acá. esa infografía tiene que ir en formato APA, como lo vi por No, ahí no, en no, 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 no. No, no. o es normal. No, normal, tranquilos. Por Y Canva, el por Canva. video no tiene un tiempo mínimo que tienes que hablar 5, que tienen que hablar todo lo del grupo. No. Lo más claro y sintetizado. Me interesa ver es que ustedes sí hayan averiguado sobre el relleno y que hayan logrado identificar por qué las diferencias. Porque van a haber diferencias. Es imposible que les dé igual. Pero Desde la yo lo tasa que de quiero ver crecimiento. es que sí haya ese análisis y ese comparativo de por qué es diferente. Juan Camilo, tienes la mano levantadita. Sí, profe, ya. Tenía sí, la pregunta era referente a lo del video, ¿sí? Si la infografía se hace de todo el ejercicio o solo del comparativo, o de los dos. Y el video, si toca también hacerlo igual. No, como te acabo de decir, pues la infografía es como lo hiciste, básico, como lo quieran hacer, no hay ningún inconveniente. El importante es que sea una infografía. Me la suben en PDF, porfa, no me vayan a dar un link porque uno se vuelve loco con los links, no se alcanzan a imaginar. Y el video sí me colocan el link de YouTube, porfa, que sí sea fácil, porque es que a veces las infografías las hacen en Canvas, algo así, y se vuelve para uno demasiado complejo a veces revisarlo. Pero es algo sencillo, o sea, yo lo que quiero es un análisis donde se evidencie que sí revisaron el otro relleno y por qué son diferentes, básicamente. Oriana. Profe, compañeros, hola, buenas noches. Yo quería hacerte la pregunta si este trabajo lo podemos presentar solos. No hay ningún inconveniente. Vale, mil gracias. Algo importante, chicos. Recuerden que cuando cargan en Canvas deben darle cargar. No lo coloquen en comentarios. Cuando ustedes agregan el trabajo en comentarios, al docente no le aparece. Y así usted hagan reclamo, es muy complejo porque para la universidad tampoco va a aparecer. Los trabajos no se cargan en comentarios. Porfa, ténganlo muy presente. Listo. María José. No, pues, profe, te agradecería si nos compartes ese Excel, o sea, o pues yo no sé, personalmente, las fórmulas, las casillas que tú mostraste que venían amarradas, al menos en la hoja esta de volumen, a mí no me aparecen y acabo de descargar el Excel, a ver si Tranquila. de pronto, A mí me o está sea, escribiendo en porque, tranquila, María, no hay problema, ya te lo comparto. Me está escribiendo Manuela Escobar. Ella me lo está pidiendo. Se lo voy a compartir a Manuela. Denme un segundito para hacer la tarea una vez. ¿Qué favor les pido? Que Manuela, porfa, hablen con ella para que ella se lo comparta al resto del grupo. sí, profe, Ma- pues es que es Manuela, más anoté el porque, WhatsApp para poder escribir. pues No, si ella chicos, no está hay en el grupo, problema. Hola, Sí. yo lo comparto por el grupo, no hay problema. Yo no tengo inconveniente con eso, chicos. O sea, créanme
que mi intención es que ustedes puedan evidenciar y comparar, o sea, no pasa absolutamente nada. John, Buenas noches. Profe, es que ahí en la ay, no actividad te decía escucho, que... suenas entrecortado, John. Hola, 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 ¿ahí me escuchas? No logro escucharte, John. ¿No? Si quieres, me escribes por WhatsApp y, y te Listo, resuelvo si vale, algo tu inquietud. vale, vale. Listo, chicos. No siendo más, les mando un abrazo muy grande. Dani, la bajaste. Ingeniera, buenas noches, qué Profe, yo pena. tengo una duda. Tranquilo, cuéntamelo. Dije, ¿será que es posible aplazar la fecha de entrega Mm, está para el viernes, ¿cierto? para el sábado, dije? Está para el sábado. 25. Bueno, vamos a hacer algo. Yo este fin de semana me voy a dedicar a calificar el trabajo anterior. Entonces, les voy a dar plazo. Profe, Yo, perdón, ¿cuál trabajo anterior? ¿cuál trabajo Ese es anterior? el Sí. primero. Ah, El ok. taller que No, hay de que otros grupos. hacer de De otros grupos, no se inglés. preocupen. Uy, Entonces, es que este fin de semana me voy a dedicar a calificar, pero entonces vamos a hacer algo. Profe, qué pena, aprovecho y le pregunto, nosotros antes de que se eliminaran los grupos de trabajo, teníamos pendientes una exposición sobre un software. Con la eliminación de los grupos en las tareas, digamos que no aparece el software por ninguna parte. ¿Esa actividad al final sí se va a hacer, no se va a hacer No, o señora. cómo quedamos? No. Como se explicó en la clase antepasada, Darlene, hubo una reunión con la directora del programa de algunos de ustedes y no sé cómo se abordó el tema, pero tuvo instrucciones de modificar varias de las actividades y por eso cambiaron los porcentajes y se suprimió el tema de la participación también y se eliminó el tema de los grupos. Entonces, chicos, déjenme, yo reviso hasta cuándo podría darles plazo y mañana se los publico en el aula, listo. Les digo cuánto más placito podría darles y les llega mañana la notificación, pero denme hasta mañana para revisar qué plazo podría darles, listo. Ok, profe, muchas gracias. En lo posible, o sea, en el peor de los casos, Muchas gracias, ingeniera, muy amable. con gusto. En el peor de los casos les daría hasta el martes, pues hasta el martes. Ese sería el plazo más chiquito que les daría, pero voy a ver si se los puedo extender si algo hasta el viernes. Listo, pero denme mañana yo reviso a ver si les puedo dar esos 8 días. Por ahora sería el martes. Listo. Profe, con Igual, usted cualquier evaluación, inquietud, profe, no con duden usted escribirme. evaluación ¿Qué favor tenemos. les pido? Porfa, ténganme paciencia porque a veces estoy en reuniones en la oficina. Yo en cuanto pueda les resuelvo. Yo creo que todos se han dado cuenta que les respondo. Porfa, si no sábados ni domingos. Me han escrito sábados 9 de la noche, domingos, y ahí sí ya empieza a ser un poquito incómodo. Entonces, porfa, evitemos esos horarios, pero lo contrario, créanme que con el mayor de los gustos. ¿Listo, muchachos? Profe, ¿y evaluaciones con usted tenemos? Vale, Listo. entonces les deseo una feliz noche, un Muchas abrazo gracias, muy profe. grande y que Dios los bendiga. Gracias, Nos profe. vemos la otra Gracias, semana. profe. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Igualmente, Hasta chicos, un luego a abracito. todos. Profe, hasta Chao, que luego. estén bien. Gracias, hasta Chao. mañana, chao. Gracias, profe. Gracias, profe.